Les decía que muy buenos días, bueno, buenas tardes, hoy 19 de mayo. Me motiva a hacer este video en vivo para hablar de un tema muy importante que hemos calificado precisamente el artículo 98 de la actual Constitución Política de Costa Rica. Este artículo se las trae porque en este artículo nosotros notamos claramente la forma tan descarada, marrullera, taimada, audaz, sagaz, ladina y de malicia indígena que han tenido los constituyentes de 1949 y los que actualmente están proponiendo reformas, como el doctor en educación, licenciado en Derecho, Juan Diego Castro Fernández, en su página quintarepublica.cr, que me dio la tarea de revisar tanto la exposición de motivos como la propuesta para el artículo 98. El artículo 98 es el artículo eje de cómo se organiza el poder en Costa Rica. Vamos a leer cómo se redactó la moción en 1949 del abogado constituyente Fernando Bolio Sancho. Fernando Bolio Sancho, del Partido Constitucionalista, si mal no me acuerdo, o Partido Unión Nacional. Permítame, ya se lo corroboro. Don Fernando Bolio Sancho fue el primero en redactar este artículo 98. Es del Partido Constituyente. Don Fernando Bolio Sancho forma parte del Partido Constituyente en 1949. Y redacta de esta forma que voy a leer el artículo 98. Y ahora vamos a leer la forma en que el masón, exministro de Seguridad, que rodeó con la policía cuando tuvo poder el Congreso de Costa Rica y que ahora es el mayor agitador político nacional, abogado de Sandokan, el jaguar de Monterán, perdón, el abogado de don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, que se siente Sandokan, el príncipe de los tigres de Montprasén. Esto es todo un zoológico aquí en Costa Rica. Dice el doctor Juan Diego Castro Fernández, doctor en educación por la Universidad de La Salle, donde se gradúan con una tesis a que ahí todo el mundo llama la chifladura, masón de profesión. Recordarles a los costarricenses que siempre que ha habido un golpe de Estado en Costa Rica, el que sube al poder es un masón. Ocurrió en 1871, ¿verdad? El general Tomás Guardia da el golpe de Estado en 1870 y subió al poder en 1871. En 1917 sube otro masón al poder militar, Federico Alberto Granado Tinoco. Y después de la convulsa de los asesinatos, porque mandaron a matar a Rogelio Fernández Güell, a Marcelino García Flamenco y a otros costarricenses, se montó un masón, Julio Acosta. En el 48 se dice que hubo problemas del sufragio, hay una guerra civil, hay una escaramuza, Figueres Ferrer es el dictador por 2 años en la Junta Administradora de la Segunda República, legisla y da decretos de ley, pero sube un masón, Otilio Late. Y ahora, Otilio Late Blanco, y ahora que el pleito de Palacio, las dos oligarquías en pugna de los Arias Sánchez, que domina el Tribunal Supremo de Elecciones, que domina el Poder Judicial, que domina la Contraloría General de la República, que domina los medios de comunicación, le hace frente a la oligarquía de George Soros de la Agenda 2030, representada en Costa Rica por 3 grandes personas: Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Sandokan, el jaguar de Monterán, doña Pilar Cisneros Gallo, peruana, y don Edgar Espinosa, lacayo servil de estas causas, porque tanto don Edgar Espinosa como doña Pilar Cisneros Gallo hicieron sus vidas profesionales, hicieron sus casas, sus recursos, sirviéndoles a las 2 oligarquías de este país. Y ahora se dan por el pecho de que son personas que apoyan al pueblo.
Y recordar que don Juan Diego Castro Fernández al inicio le tiró duro a Sandokan, a don Rodrigo Alberto Chávez Robles, y ahora es el abogado de él. Sin embargo, en este afán de las propuestas, indistintamente toda esta historia que invalida la imagen, pero él tiene derecho a tener imagen, pero la invalida en la conciencia y en el razonamiento de los costarricenses, y hablo del doctor en educación, licenciado en Derecho, Juan Diego Castro Fernández, propone en su página Quinta República CR la transformación del artículo 98. Y a esto me voy a dedicar en este video en vivo, en este live. Saludo aquí a Carito, vamos a saludar. Saludo aquí a Layón, no sé cómo se dirá más. Saludo a Eugenio Vargas, a Gabriel Serna. Saludamos a R, se ha unido, dice Viviana Vanessa, saludar. Saludamos a Cater, a María Oporta. En fin, saludamos. Saludamos y síganse uniendo. Vean, costarricenses, el artículo 98 es el arte de robarle al pueblo. El artículo 98 de la Constitución Política, redactado en la Constituyente de 1949, y como lo plantea ahora la página quintarepublica.cr de los masones de Costa Rica, representada por el máximo agitador masón de Costa Rica, el doctor en educación, licenciado en Derecho, con 30 años de experiencia, el doctor Juan Diego Castro Fernández, vamos a descubrir la taimadez, la marrullería, la sagacidad, la audacia y la malicia indígena que tiene la oligarquía criolla mafiosa a la hora de hacer propuestas para provocar un cambio para que no cambie nada. Pero vamos a hacer historia del artículo 98 hoy. Primero vamos a ir al acta 83, al acta 85 y al acta 180 de la Constituyente, el acta 181 de la Constituyente, donde están las discusiones por las cuales se dieron 27 votos a favor y 17 votos en contra de esta moción que presentó el diputado constitucionalista Fernando Bolio Sancho. Dice así en la propuesta y en la moción que presenta don Fernando Bolio Sancho, que se lee en el acta número 85, artículo número 4 de la Constituyente del 49. Abro comillas. Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional. Punto. Me voy a detener aquí. ¿Cómo que tenemos derecho a intervenir en la política nacional? ¿Qué es esa mentira? ¿Cómo si el pueblo es el que paga la fiesta, el que paga la música, el que paga los impuestos, el que paga los salarios de lujo, el que paga las pensiones de lujo, el que paga las obras públicas, el que paga el interés de la deuda soberana, tiene, dice, el derecho de intervenir en la política nacional? No, es que eso no es solamente un derecho, es que el pueblo es el soberano. Pero aquí hay una trampa terrible costarricense, y se la voy a decir de inmediato. En ninguna parte de esta Constitución usted leerá la frase organización del poder, pero camufladamente organizan el poder a través del artículo 98, a través de grupos ideológicos y no a través de la organización administrativa y territorial que está muy clara en el artículo 168 y 169 de la Constitución, donde dice que el soberano, o sea, usted y yo, vivimos en distritos, en cantones y provincias. Y desde ahí se organiza el poder. Y desde ahí se organiza el servicio público para la concreción, no la búsqueda, la concreción del bien común nacional. Pero en este artículo 98, en la forma en que se redactó y como quedó redactado después de las reformas del año 1995 y 1997, déjenme ver si no me estoy equivocando, 1975, 1975, 1997, sufrió dos reformas, y ahorita lo vamos a leer cómo quedó, y ahorita vamos a leer cómo los masones, a través de la quintarepublica.cr, del doctor Juan Diego Castro Fernández, doctor en educación, licenciado en Derecho con 30 años de experiencia, nos viene a tratar de decir, vea, vamos a hacer un cambio para que no cambie nada.
Marrullería, audacia, taimadez de la oligarquía criolla mafiosa a través de sus agitadores sociales que han ocupado cargos como ministro de Seguridad, que cuando fue ministro de Seguridad rodeó con la fuerza pública al Congreso. Yo les voy a contar una anécdota personal. Cuando Juan Diego Castro Fernández estuvo 2 semanas liderando las encuestas para ser presidente, se transformó totalmente su carácter y muchos de los que estábamos en su partido apoyándolo fuimos expulsados. Yo en lo personal recibí a un alto funcionario del partido y me dijo que me fuera, que él no me quería, porque habían brotado un montón de caciquitos en el partido. Chingo de democracia, chingo de demócrata. Don Juan Diego Castro Fernández me mandó a un empleado para sacarme de su propio partido, para negarme a mí el derecho a participar y de opinar en materia de política, porque supuestamente mi persona y otros éramos unos caciquitos. O sea, no hay debate, no hay análisis, no hay participación ciudadana, hay imposición ideológica, y de eso me quiero referir. Que Fernando Bolio Sancho le mete un gol al soberano pueblo al decir claramente en el artículo 98 y en la forma en que quedó redactado que la organización del poder, aunque no dice esa frase la digo yo, se hace no a través de donde se encuentra el soberano ubicado. Si usted vive en un distrito de Upala, en un distrito no, eso no importa. Lo que importa es que el poder se organiza por ideología política y no por territorio ni división administrativa. Y aquí está mi encono, mi enojo, mi propuesta y mi debate para todos ustedes costarricenses. Escuchen esto. Sigo leyendo. Sin embargo, se prohíbe la formación o el funcionamiento de partidos que por sus programas ideológicos, o sea, los comunistas, medios de acción o vinculaciones internacionales tiendan a destruir los fundamentos de la Organización Democrática de Costa Rica. Ha recibido esta moción que se encuentra en el acta número 85, artículo 4, semejante crítica de otros diputados constitucionalistas. Pero óigame bien esto. Tanto los que dieron la aprobación al artículo 98 como los que se opusieron, igual. Ninguno estaba pensando en que el soberano pueblo que habita distritos, cantones y provincias debía organizar el poder desde ahí, sino que todos, como ellos mismos, fueron elegidos diputados constituyentes por partidos ideológicos, todos inmersos en un contexto mundial, post Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética estaba tomando territorios donde ella ganó limpiamente la guerra, porque fue la Unión Soviética quien ganó la Segunda Guerra Mundial, y el bloque de Occidente empujando todo lo que se atemponía a la libertad occidental, estos diputados constituyentes del 49, y también hoy, don Juan Diego Castro Fernández, adolecen de un problema terrible. Quieren seguir organizando el poder por ideología política y no por lo que dice el artículo 50, la búsqueda y concreción del bien común de los costarricenses donde estén. Entonces, la organización del poder para la Tercera República, porque ese es otro problema, dice don Juan Diego Castro Fernández que es la Quinta República. No, don Juan Diego, usted sabe que según Hans Kelsen, nosotros no podemos, positivamente hablando, darle de la Segunda a la Quinta República. Cierto que hay hechos sociológicos e históricos que pueden en un discurso indicar claramente que se debería llamar así o asá, pero jurídicamente no podemos pasar de la Segunda a la Quinta. Es más, en su propio carro usted no lo puede hacer, puede tener problemas de reacción en la máquina, así que mucho menos en materia de organización política democrática. Estos diputados del 49, lo mismo que está haciendo ahorita don Juan Diego Castro Fernández, es volver a decir, vamos a hacer un cambio para que no cambie nada. Porque es más fácil, porque dice don Juan Diego en la propuesta de la Quinta República.cr que van a formarse 20 distritos electorales. No, don Juan Diego. No va a existir Tribunal Supremo de Elecciones. El único supremo en una república democrática es el soberano pueblo. Y usted no lo quiere decir, don Juan Diego Castro Fernández. Ustedes no lo quieran decir, masones. Porque siempre que hay un golpe de Estado sube un masón.
Pero en este 2025, cuando todos tenemos celulares, acceso a la información y a la lectura y al debate, allá el pueblo si quiere caer en ese engaño. Pero ojo, se lo advertimos, la organización del poder tiene que ser desde el distrito, el cantón y la provincia. La organización, la conformación, la ejecución y la revisión del presupuesto nacional, la principal política pública anual, debe surgir desde los distritos, los cantones y las provincias, y no por ideología política. Lo que hay que eliminar en Costa Rica es la redacción del artículo 98 para que los partidos políticos, en términos ideológicos, no tengan la intermediación de poder entre el pueblo y las organizaciones del Estado. Pueden seguir existiendo como cajas de resonancia ideológica. Si a usted le gusta el comunismo, va y se mete a la casa de los comunistas. Si a usted le gusta el conservadurismo, el liberalismo, va y se mete ahí. Pero organizar elecciones, proponer candidatos para las candidaturas del Estado, eso es solamente un derecho del pueblo. Eso es solamente un derecho del pueblo. Vamos a ver, aquí se nos pegó de nuevo el live. Vamos a ver, hay que saludar a muchas personas que se están metiendo. Vamos a ver qué ocurre acá. Ir al live estudio, vamos a ver. Si esto ya seguimos, muy bien. Esperemos que la imagen corra de nuevo. Tuvimos una pausa, ¿no? Una pausa. Y no está corriendo el audio, el video. Vamos a ver aquí qué va a pasar. Tenemos 18 minutos. Tenemos 3 personas en la sala. Bueno, no importa. Vamos a subir el video posteriormente y que cada quien se forje su punto de vista. Bien. Entonces decíamos la importancia que tiene desarrollar el artículo 98 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese artículo se esconde la capacidad de organizar el poder en Costa Rica. Y decíamos claramente que fue muy combatido el artículo 98 en las actas de la Constituyente del 49 por los que dieron el voto negativo. Sin embargo, tanto los que votaron a favor como que lo votaron en contra estaban inmersos en un mar de ideología muy propio de su contexto post Segunda Guerra Mundial. Dice el diputado suplente Álvaro Chacón Ginesta del Partido Nacional, en el acta número 85, artículo 4, dando su voto negativo a la forma en que quedó redactado el artículo 98. Dice de la siguiente manera: para mí, abro comillas, el concepto de democracia significa la libertad del individuo para pensar como quiera y escoger las ideas que desee, aunque sean contrarias a la misma libertad. Si un pueblo por libre determinación sustenta ideas antidemocráticas, allá el pueblo. La democracia no puede obligar a nadie a creer en determinadas ideas. La libertad de pensamiento no puede obligar a nadie a creer en determinadas ideas, y la libertad de pensamiento debe ser irrestricta. La moción del diputado Fernando Bolio Sancho no tiene ninguna finalidad práctica, pues no va a desaparecer el comunismo en Costa Rica tan solo con aprobar la moción, donde se prohibía la existencia del Partido Comunista. Al contrario, lejos de desaparecer el comunismo, se va a incrementar, pues se van a crear mártires y héroes de la libertad. La democracia no va a saber cuál es la verdadera fuerza de sus enemigos que trabajan subterráneamente. La moción del señor Bolio Sancho tiende a defender la democracia con principios totalitarios. Y es lo que tenemos actualmente, un totalitarismo taimado, camuflado, respaldado por el Poder Judicial. La democracia debe defenderse en el libre juego de ideas. La moción del debate la estima bien inspirada, pero tiene el defecto de no encajar con una constitución democrática. El artículo 98 de la Constitución Política de Costa Rica no encaja con lo que nosotros queremos llamar una democracia. No encaja porque está organizando el poder desde la ideología y no desde la división administrativa como
vivimos en Costa Rica, en distritos, cantones y provincias, sino que es más fácil manejar 6 o 7 grupos políticos en un congreso de 57 diputados que escuchar a todo un pueblo que ya tiene tecnología para poder opinar respecto a las decisiones nacionales. Vamos a darle un pause y vamos a continuar. Vamos a reanudar. Vamos a ver si ya nos da de nuevo la posibilidad de que el video corra, porque no está corriendo el video. Al menos en el live. En la grabación sí. Continuamos. Otro diputado que da su opinión negativa es Fabio Baudrit González, del Partido Constitucionalista. Don Fabio dice lo siguiente respecto a la redacción del artículo 98 en el acta que venimos mencionando. Acta número 85. Abro comillas. La realidad va creciendo y es cruel e implacable. Se está hablando del problema de los que son comunistas y los que enfrentan el comunismo en el escenario de 1949. Si no se siembra el patrio suelo de cadáveres, se cultivan los odios que a la larga producirán riñas sangrientas de particular a particular y atentados. Déjeme decirle que ese es el problema de ir a una guerra civil ahora que don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles ha solicitado que haya una guerra civil, porque él la solicitó al decir que tenía 14,000 miembros y que la policía judicial tenía 1,000. Yo no sé qué le pasó por la mente, desafortunadas declaraciones, desafortunado pensamiento y desafortunado corazón el de Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Hablando entonces de proscribir un partido cuya ideología no era a favor de los demócratas del momento, dice don Fabio Baudrit, no se escoge el camino adecuado prohibiendo al Partido Comunista, sino uno expuesto a ser burlado como lo han sido las prohibiciones anteriores. Muy bien, Fabio Baudrit González. Ok. ¿Cómo se lee actualmente el artículo 98? El artículo 98 dice así: los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales de la participación política. Su creación y ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Nosotros no podemos prohibir la existencia de partidos políticos desde la perspectiva de que sean cajas de resonancia ideológica. Pero de lo que sí hay que hacer es prohibirles que participen en elecciones. ¿Por qué? Porque no se puede enajenar el poder del soberano en convicciones políticas, ideológicas. El soberano lo que necesita por el artículo 50 es la concreción del bienestar, el bien común. Y si ese bien común, como frase y carga semántica e interpretación y significado se dejan a los partidos ideológicos, nos jodimos todos, porque cada uno va a tener una idea del bien común. Y el único bien común que verdaderamente vale la pena en términos de carga semántica y significado es el que el mismo soberano pueblo en cada distrito, en cada cantón y en cada provincia está solicitando. Por eso es que hay que eliminar la intermediación que hace el partido político entre el soberano pueblo y las instituciones del Estado. Vean la propuesta que tiene en la redacción los masones a través de don Juan Diego Castro Fernández de cómo quedaría redactado el artículo 98 bajo la propuesta de ellos. Abro comillas. Los ciudadanos tendrán el derecho a agruparse en partidos y postularse de forma independiente para intervenir en la política nacional, siempre que se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Ojo esto, ojo la trampa, ojo la taimadez y la audacia. Los partidos políticos son parte fundamental del pluralismo. Nadie ha dicho que no. Y de la participación política. Nadie ha dicho que no. Pueden participar políticamente opinando. Pero el único derecho que tiene una entidad para elegir es el pueblo.
Y aquí le están enajenando ese derecho del pueblo al partido político. Su creación y ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto de la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, pero no gozarán del monopolio de la participación ciudadana en los procesos electorales, pero siguen existiendo. No gozarán del monopolio, pero siguen existiendo. Es decir, el cambio que proponen los masones a través del doctor Juan Diego Castro Fernández es mover los muebles de la sala, poner el sillón aquí, cambiarlo acá, poner esta mesa allá, pero no ha cambiado nada. Es un cambio para que no cambie nada. Esto no sirve. Vamos a seguir siempre en manos de los instrumentos políticos de las oligarquías criollas mafiosas, los partidos políticos. Costarricenses, el artículo 98 es muy delicado. Y ahora que se han desatado los fuegos preconstitucionales en la antesala de la autoconvocatoria a la constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ya algunos se han dado cuenta que las propuestas que hemos hecho desde hace 25 años, este servidor y otros que ya han partido, Carlos Roberto Loría Quirós, Antonio Salas Mongalo, Fernando Varela Salazar, están entrando en un temor terrible, principalmente estos grupos de poder anónimos, como los masones, porque saben que ya no van a poder enajenar la soberanía, quitársela al pueblo, pasársela al partido político y que el partido político organice el poder. Cuando efectivamente tenemos una forma de organizar el poder a partir del artículo 168 y 169. Costarricenses, si usted cae en este engaño, como dice aquí, el diputado constituyente del 49, don Fabio Baudrit González, hablando de que si el pueblo escoge un camino equivocado, y también hablando el diputado Chacón Ginesta al respecto, allá el pueblo. Estoy hablando del acta número 85 de la Constituyente de 1949. Que no se diga, costarricenses, que no se diga que no se habló del tema. Pelen el ojo, porque esas propuestas de quintarepublica.cr tienen el cometido de indicar que va a haber un cambio para que no cambie nada. Al final, manejando 20 distritos electorales, 10 partidos políticos y unos cuantos cabezoncillas que se van a ir a proponer para ser presidente de la República, pero que no tienen plata y hay que financiarlos, van con un programa comprometido para buscar el poder y no concretar el bienestar común que el artículo 50 le propone a los costarricenses lograr a través de un gobierno. Recuerde que la Constitución se trata de ponerle límites al gobierno, no de ponerle límites al pueblo. La tercera república que viene, y no la quinta, como dice don Juan Diego, el poderoso va a ser el pueblo y no los partidos políticos. Pero en la propuesta que Juan Diego pone ahí, en quintarepublica.cr, los partidos políticos, el famoso Tribunal Supremo, de Supremo no tiene nada de elecciones, va a seguir mangoneando todo esto, y la falta de financiamiento de alguien que se proponga como candidato va a manipular su programa electoral. Entonces puede ser que alguien tenga mucha popularidad, propone su nombre, mucha gente que no estudia, que no lee, no lo entiende, y al final llega una persona comprometida con quien lo financió, como actualmente tenemos a don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. El vacilón de todo esto es que Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, con sus famosos abogados, José Miguel Villalobos, Otto Guevara, Juan Diego Castro Fernández, no pegó una con el referéndum, no pegó una con la ley Jaguar, y ahora están enviando la quintarepublica.cr porque supuestamente viene un golpe de Estado, porque lo están provocando, y se va a imponer entonces una junta administradora que va a legislar con dictadura, mientras la constituyente constituye el nuevo orden. O sea, quieren repetir la novela de 1949. Costarricenses, que no se diga que no se comentó, que no se diga que no se habló. El ambiente está color de hormiga y es hora de que usted ponga sus barbas en remojo y lea las propuestas, me pidan las propuestas que yo vengo ofreciendo desde hace 25 años y las compare con los que están proponiendo un cambio para que no cambie nada.
Les habló el doctor Jorge Roger Méndez Benavides, ciudadano costarricense. Los invito hoy a las 8:30 en el periódico de La Cerriceño. Haremos un programa y seguiremos hablando de este tema.